Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del 1 en adelante algunos versículos, solo para que tenga la ubicación geográfica, para que esté ahí ubicado. Libro de Romanos, capítulo 8. Les voy a compartir un poquito el por qué voy a hablar de esta palabra, para que usted, compartiéndole quizás el fruto de esta palabra en mi vida, lo que yo he experimentado. Lo que yo he experimentado. No puedo hablarles de cosas que no conozco, no entiendo, nunca viví. Puedo predicarle la palabra, pero hablarle de cosas que nunca he vivido, imagínense, yo no podría hablarle de experiencias que no he tenido. Pero no se trata de mis experiencias, se trata del fruto de la palabra. Y hoy quiero hablarles un poquito del fruto de la palabra que vamos a compartir. Resulta que esta semana que pasó, en mi negocio, en mi taller, me entraron a robar. Supongo que el fin de semana, porque yo me enteré el miércoles de lo que me faltaba. Supongo, digo, el fin de semana, por lo que me dicen. Y de pronto, todo lo que te pudieran sacar es caro o tiene un valor. Algunas cosas muy poco valor, esa es la verdad. Porque me robaron bastante aluminio viejo, digo. Repuestos en desuso que van quedando y uno los junta porque son de aluminio y algún día lo vende. De hecho, este año nos olvidamos de venderlo antes de irnos de vacaciones. Siempre lo vendemos antes de las vacaciones para decir, bueno, acá tenemos un extra. Y este año que pasó, este tiempo que pasó no lo vendimos. Pero, y otras cosas tenían otro valor más importante. Pero esto acontece y de pronto, el día miércoles me doy cuenta que me han robado. Lo primero que me doy cuenta es que me habían robado un rollo más o menos de unos 15 metros de cable para enterrar ese subterráneo forrado. Como de 2,5 milímetros, el gruesito. Y lo estaba guardando yo ese cable hace como 15 años que lo tengo guardado ahí y era para una cuestión específica, estaba ahí. Y estaba colgado así. No está el cable y ahí me di cuenta. Faltaba el cable y faltaban otras cosas. Inmediatamente, uno es una persona, si se quiere, con experiencia. Digo experiencia, usted, la experiencia de la vida. Inmediatamente supuse quién me había robado. Inmediatamente, digo supuse, intuí. Creo que no me equivoco en la intuición de esto, pero de todos modos era una suposición. Y bueno, uno tiene la reacción que tiene cualquier persona que le hacen un daño, que recibe un daño. Bueno, ya está, pasó, qué sé yo. Empezamos a ver lo que faltaba, en fin. Pero fue el día miércoles, digo yo, mire la coincidencia. Me podría haber dado cuenta el lunes o el martes. Después digo, ¿cómo no me di cuenta el lunes que había unas cosas que estaban colgando de la tapia? Si yo no dejo cosas colgando de la tapia, se olvidaron de llevarlas. Fue el miércoles. Tome detalle de esto. Porque el miércoles nos juntamos aquí a orar. Yo pensé que iban a faltar solamente los hinchas de talleres, pero los hinchas de no también faltaron algo. El miércoles vinimos a la iglesia. Y yo vine a la iglesia con mi carga, con mi problema, si se quiere, o sea, con mi necesidad, como usted lo quiera llamar. Pero veía que había paz y oramos aquí. Y estábamos aprendiendo el día miércoles de lo que era la justicia, el amor de Dios, la verdad, y todas estas cosas que estamos en lo que es intercesión. Y entonces empezamos a orar, interceder y bueno. Y mientras estábamos aquí orando, que de hecho lo compartí con los hermanos que estuvimos acá, Dios lo único que me llevó a hacer cuando estuve en esa situación en mi taller, que veía que me faltaban cosas y esa situación de saberte robado, le dije, Dios, que se haga tu justicia. Pero lo dije como usted sabe que lo dice uno, ¿no? Que se haga tu justicia. Y si hay trueno, que el relámpago ya sabemos tiene que caer. Uno pide esa justicia de Dios, ¿no? Dice, Dios va a hacer justicia, Dios es mi vengador. Y, y ahí estaba, yo esperando que recién hoy se nubló y todavía no ha caído un rayo. Y entonces cuando vine el día miércoles aquí, estábamos ahí hablando, porque en realidad no estamos
teniendo un estudio. Creo que está muy, al menos a mí me gusta porque tenemos un aprendizaje de lo que Dios quiere para este tiempo en común. Y digo, yo aprendo. Es tan burro el profesor que viene que aprende él, ¿vio? De lo que Dios nos habla. Entonces, comenzamos a orar aquí en la iglesia, a interceder y de pronto pedir justicia de Dios. Y cuando entendí esta palabra me vino, si se quiere, la revelación, el entendimiento, como usted quiera llamarlo. ¿Qué es la justicia de Dios? Claro, la justicia de Dios es paz, es salvación. La justicia de Dios es benignidad. La justicia de Dios es aquella que se imparte, es como el amor de Dios no se imparte para tener un cariño más fuerte de un ser querido, de una amistad de grupo. El amor de Dios se imparte para salvación, la justicia de Dios se imparte para salvación. Y en ese momento que estaba orando aquí, y entré en un tiempo de oración un poco más profundo, si se quiere, por la necesidad mía de entregarle a Dios esto, el Señor me habla clarito, entendí clarito, y me dice, esa persona que vos supones, o apuntás o crees que te ha robado, tenés que orarle. ¿Se acuerdan los que estuvieron acá que le dije que Dios me dijo que tengo que ir a orarle? Wow, dije, ¿y cómo hago esto? ¿Imposición de manos, señores? ¿Le oro? ¿Le oro? Bueno, pero Dios me dijo esto. Dijo, tenés que orarle porque eso es justicia. Entonces, el domingo pasado, la palabra que predicamos, que tuvimos aquí, Juan 3, 16, 17 y 18, habla de que tal manera amó del amor de Dios que salva al mundo. Pero el 19 y el 20, si no me equivoco, son los que dicen, y hay una condenación, pero la condenación ya está. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. ¿Entiende la diferencia? No es que no haya condenación, hay condenación, pero no la trae Dios. Dios no trae condenación. O sea, la justicia de Dios no es para condenación, no sé si me entiende. Esta es la controversia más difícil que tenemos para entender los seres humanos, porque nosotros quisiéramos que Dios fuera tan justo como un juez, por ejemplo, que el juez se sienta en su sillón, en su estrado y dicta sentencia para que sea salvado o para que sea condenado. Dios no. Él juzga a los vivos y a los muertos, pero para salvación, porque los que no agarraron salvación ya están condenados. Eso es lo que dice la palabra. Wow, dije. Señor, condenalo, la primera reacción. Ya tengo la respuesta. Pero Dios me envió a orar por esa persona para darle salvación. Bueno, no pasó mucho tiempo para que pudiera hacer esto. ¿Cuándo lo cruzamos? ¿El jueves o el viernes? El jueves. El jueves lo cruzamos a este varón y lo llamé. Y venía medio como, pues yo ya le había dicho, hay mucha coincidencia, vos estuviste ahí, vos fuiste, o vos tuviste la posibilidad y mira, yo ya se lo había dicho, o sea, este gorrito bueno creció en un barrio malo, sabe cómo hablar con la gente. Entonces yo ya lo tenía ahí y el que me acompaña lo tenía atrás, porque si lo tenía adelante, pumba. Entonces yo estaba ahí y le decía, mira, vos sabés que... Entonces cuando lo llamo el hombre vino medio como diciendo, no sé si quiero que me diga algo. Y tuve que decirle que era un hombre de paz. Y tuve que decirle que era un hombre de fe. Y tuve que decirle que era un pastor y que quería su salvación. Y tuve que orar por él. Y este hombre se quedó así. Y después me terminó diciendo, sí, yo también voy a la iglesia. Y yo conozco a Dios. Y... Bueno, me alegro. Pero esta es la palabra. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esto es lo que he vivido en esta semana. Y esto me llevó a experimentar verdaderamente los cumplimientos de promesas que hay en la palabra de Dios. Y ahora se lo voy a detallar. Esto es solamente historia. Esto es, a ver, a veces suelo decir yo, somos cristianos evangélicos acá, sí, levantamos la mano. ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Jesús te salvó? Sí. ¿Jesús es el mejor para vos? Sí. Pero si ahora se larga a llover, por más que sea el Hijo de Dios, te va a mojar. Igual que ese que se levantó recién, que no cree en Dios y que fue solamente a comprar
sus placeres al negocio y volvió. Es lo mismo. Te vas a mojar igual, por más hijo de Dios que sea. Pero, las promesas de Dios son para los hijos. Y son otra cosa. No es que Dios va a hacer caer un rayo sobre los malos y el sol sobre los buenos. No, el sol sale para todos, dice el dicho popular, pero también lo afirma la palabra. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todos, no a algunos. Entonces, ese cumplimiento de las promesas de Dios es el que quiero hablarle hoy. Ese cumplimiento, porque esto que me aconteció, y por eso le dije al principio, esta sensación de que hace mucho, está hablando un hombre que hace más de 30 años que conoce a Dios, que experimenta a Dios, que ha nacido de nuevo, póngale el término que quiera, que se bautizó, que predica la palabra, póngale lo que usted quiera. El evangélico Miguel hace más de 30 años que cree en Dios, como usted quiera mencionarlo. Pero esto me hizo ver aquellas promesas que tomé cuando era muy joven. Aquellas habilidades que debemos tener los hijos de Dios para experimentar la vida de fe y de promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto me hizo volver a la palabra. ¿Sabe lo que es una habilidad, no? Es una habilidad. Julio es habilidoso para cortar el pasto. Hace un pasito para atrás, no sé cómo es. Y corta y qué dijo. Perfecto. Digo, una habilidad. Pero qué bien la profesora. Pero los cristianos tenemos que tener la habilidad de saber ejecutar las promesas de Dios para poder vivir una vida de gloria. Aunque llueva, aunque te entren a robar, aunque pareciera que la desgracia golpeó a tu puerta. Uno trabaja con gente, ¿no? Porque recibe vehículos de personas que están rotos y todo el que se le rompió algo viene. Ay, sí, es típico esto. Todo me pasa a mí. Todo dice lo mismo. Todo me pasa a mí. Esta semana me pasó de todo. Se me rompió el auto, el lavarropa, el celular. Y los hombres tenemos esa tendencia, ¿vio? A asociar. Justo ahora que se me rompió esto, mira esto también. Perfecto, eso es natural, eso es normal. Mira, justo hoy que decido ir al centro, se larga llover y no tengo paraguas. Son cosas normales. Ahora, le estoy hablando de una habilidad. Una habilidad de saber transformar en Dios aquello que está a nuestro alrededor. Lo bueno, lo malo, lo más o menos. Vamos a la palabra. Porque Dios me volvió a probar mi fe. Y le oré a los dos que son sospechosos, porque encima digo, bueno, ya está, le oré a uno. Después vienen todo el conventillo del barrio a decir, ay, todos lo apuntan a fulano. Ese, sí, para cómo el mío, ese. También le tuve que orar a ese. También tuve que llamarlo y decirle, yo soy un hombre de fe y creo en Dios y yo tengo esta mano extendida para salvar, no para señalar. Así. Todo eso lo tuve que decir. Y ayer mientras estaba en el techo poniendo las chapas para cerrar lo que tenemos en el galpón, veía como salía un humito negro del cable que seguro que estaban quemando y me sacaron a mí. Digo, estas cosas pasan, no sé si me entienden, le estoy hablando de la realidad misma. Y yo estaba ahí, digo, ese humo es del cable que están quemando, eso. No nacimos en un repollo, o sea. Pero esto te lleva a ejecutar con más autoridad la fe y la habilidad de que en fe podamos transformar las cosas y vivir una vida de gloria. Permítame compartirle esto en esta mañana, porque creo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere llenarnos de algo distinto. Quiere llenarnos. ¿Cuántos quieren algo distinto? No va a venir distinto, es lo mismo, pero no lo tenía hace mucho. No hay distinto, es el mismo Espíritu, pero hace mucho que no lo teníamos. Les voy a compartir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le hablo de todo esto y voy a compartir esta palabra? Porque la Biblia dice que lo que recibiste de gracia lo tenés que dar. Lo que recibiste de instituto bíblico de enseñanza lo vas a dar, pero no va a poder producir lo mismo que lo que recibiste de gracia.
que tenga oídos para oír, oiga lo que Miguel dice a la iglesia. Romanos capítulo 8, verso 1. Creo que el libro de Romanos encierra en este capítulo las riquezas que tenemos, las promesas y las verdades que tenemos y la firmeza como que deberíamos vivirlas. Vamos a leer un poco desde el comienzo. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, escuche esto, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedo leerlo de vuelta? A ver, si usted tuviera que subrayar, hagamos de cuenta que es un estudio de secundaria, usted tiene que rendir una materia, no sé, tiene que saber sacar un texto especial. Si yo tuviera que subrayar aquí una palabra de todo lo que... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué palabritas? No hace falta que me lo responda, yo lo voy a preguntar. ¿Qué palabritas subrayaría? Alguno muy evangélico diría: la carne, porque la carne no anda en la carne. Condenación. ¿Qué dijo? Esa es la palabra. Porque todo esto tiene que ver con que el Espíritu es el que hace la obra. ¿Entiendes? La obra que vamos a hacer, la obra está hablando de la vida, de lo que llevamos en nuestra vida. Por eso le hablé de lo que Dios me llevó a confrontarme. ¿Vas a hacer las cosas, Miguel, con la carne? ¿Con la carne hubiera llamado a amigotes? ¿Hubiera usado las palmas y los puños de la mano? Y hubiese medio en la carne y quizá en la carne recuperaba todo. En lo material, digo, por ejemplo. Ahora, en el Espíritu, ¿qué significa? Significa que es el Espíritu Santo el que maneja tu vida y no tu carne. Ahora, no es que no vas a tener cosas de la carne. Los pensamientos estuvieron, las intenciones estuvieron. Las palabras que se te salen de la boca porque no tenés forma de frenarlas estuvieron. No les estoy hablando desde un punto de angelito santo. Les estoy hablando de la naturaleza humana, pero guiada por el Espíritu. Usted no puede mañana ser un ángel, dejar de ser un mundano, un carnal, no come más asado, se hace vegano. Y se va a vivir al monte y vive solo. Y ojo que hay tendencias religiosas nacidas de la Biblia. Lo más común que conocemos en esto serían las comunidades menonitas, que se apartan de la sociedad, viven solos. Hay comunidades menonitas, el otro día salí en las noticias una cosa que pasó en una comunidad menonita, creo que de México o de Estados Unidos. Andan en sulky todavía, porque no se contaminan ni con el petróleo. Pero no se habla de esto. No está enseñando esto. Está hablando de que no es que vamos a dejar de vivir en lo natural. No es que vamos a dejar de tener pasiones. Está hablando la palabra de que tiene que ser el Espíritu el que guíe tu carne. ¿Entiendes? No, por eso el Espíritu no se comprende solo en el pensamiento. Se vive, se obedece. Sigamos. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted tuviera que tomar un subrayado, Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y salto rápidamente para que no se le haga un lío en la cabeza y voy al versículo 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y hasta allí vamos a leer esa parte, porque quiero que entendamos algo y esto lo voy a relacionar con lo que hablamos o Dios nos dijo el domingo pasado. Esta semana, el día jueves, obviamente necesité orar mucho. Esto me llevó a tener una necesidad de orar más, de calmar quizás mi carne, por decirlo sonsamente, para que no tuviera furia, no tuviera enojo, pudiera tener paz, pudiera tener una tranquilidad distinta, para que pudiera... Y el día jueves, mientras oraba y meditaba a Dios, iba a trabajar a la mañana. Recordaba el mensaje del domingo pasado y Dios me ponía este pensamiento y esto que quedó, creo, grabado en el mensaje. El cielo no está lleno de personas perfectas, el cielo está lleno de arrepentidos. Porque aquel que vive en el Espíritu es alguien que se arrepiente de vivir en la carne. ¿Entiende lo que digo? O sea, no nacemos en el Espíritu, nacemos en la carne. Un niño es malcriado sin que nadie le enseñe a ser malcriado. Un niño le hace daño al otro sin que nadie le enseñe a hacerle daño al otro. Y tiene que doblegar esa naturaleza que tiene de niño y que de grande la seguimos teniendo. Tiene que doblegarlo por una decisión de vivir en el Espíritu. Entonces eso se llama arrepentimiento. Dios no tiene problema con el pecador, sino con el pecado, pero el problema es cuando el pecador no se arrepiente, pero cuando se arrepiente, Dios está allí. Y cuando se arrepiente, le está diciendo al Espíritu, vení Espíritu, que te necesito, guíame, porque esta naturaleza que tengo necesita de ti. El apóstol Pablo, siendo sincero, plenamente identificado como hombre, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Y qué está diciendo? ¿Que es malo? No, está diciendo que tiene una naturaleza que le hace hacer cosas que no son buenas, pero sabe que Cristo lo libra. Y esto hace que vos tengas que ir a Dios y arrepentirte vez tras vez. Entonces el jueves oraba y meditaba en esto y oraba por mi vida, por la vida de los hermanos, por la vida de estas personas que tenía que orarle. Porque decía, Señor, que venga arrepentimiento, porque si viene arrepentimiento hay salvación. Si viene salvación hay vida del Espíritu. Porque los que andan conforme al Espíritu son aquellos que alcanzan la gloria de Dios. Y mientras meditaba en todo esto, por eso dije, Dios me llevó a vivir nuevamente las promesas de Dios. Porque hasta aquí pareciera toda una ley espiritual, hasta media pesada, porque tengo que hacer las cosas que no quiero. Pero hay promesa, hay riqueza en esto. Por eso digo que esta palabra es grandiosa en sí misma. Y vamos a avanzar al verso 28. Y esta palabra me vino inmediatamente después de haber orado, después de haber estado y haber decidido. ¿Sabe? Todavía no me había encontrado con esa persona a la que tenía que orarle. Y verdaderamente no quería, no estaba en mi deseo, no estaba en nada. Pero ya había una decisión de decir, sí, Señor. Y cuando se lo dije a mi hijo, me dice, vos hacelo, vos si querés hacer todo lo que vos quieras, qué sé yo. Yo no. Y está bien, no estoy diciendo vos sos malo, yo soy bueno. No, uno tiene que obedecer conforme a lo que el Espíritu le dice. ¿Entiende? Y yo ya había tomado la decisión de hacerlo. Ya no iba a hacer más berrinches ni a hacerme ya está. Y mientras tomaba esa decisión, me vino la palabra de gloria, me vino la palabra de promesa, y eso es lo que creo que necesitamos, las promesas de Dios que vuelvan a ser una verdad en nosotros, que ya no vivamos conforme a la carne, porque vivir conforme a la carne, porque la ley de la carne, la ley del pecado te lleva a algo básico y sencillo, se llama muerte. Y la muerte no es la cuestión física, sino la cuestión espiritual. Cuando vos tenés muerte, no tenés la gloria de Dios. Por eso dice que la naturaleza gime, sufre por la manifestación de los hijos de Dios. Porque aquel que no vive en la gloria de Dios, que no conoce a Dios, tiene una parte de su vida que está incompleta, está en sufrimiento. Wow. Romanos 8:28. Y mientras tenía todo esto en mi cabeza, esta oración, este tiempo,
Me vino la palabra, me vino la promesa. Difícil de digerir en momentos difíciles, así. Y dice así Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe por qué me vino esta palabra? Claro, evidentemente porque la conozco, la he leído, la he predicado, sé que está ahí. Por eso dije que es una palabra muy usada, la usamos mucho en el buen sentido. Porque hay una palabra que si tuviera que subrayar en este versículo, así como subrayamos espíritu, y es propósito. Inmediatamente yo digo propósito, usted imagina mi vida y sí, porque el pastor, mira, cumple un propósito, sirve a Dios, es pastor. En ese momento mi propósito era ir a orarle a ese hombre. Y si yo cumplía mi propósito, el que el Espíritu me había dado en ese momento, Dios me daría el bien. ¿Entiende lo que es estar en su propósito? Yo lo entendí. Y entendí que a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Voy a decir, ¿esto te va a ayudar para bien? Póngamele un número si quiere. 5-0, póngale el número, porque ese es el costo. 5-0, póngale el número. Ese es el costo. Que esté entendido, que entienda. ¿Te ayuda para bien? Una cifra de 5-0 como en el chinchón, que sea un -10. ¿Te ayuda para bien? Imagínese usted. -10 con 5-0. ¿Te ayuda para bien? Yo no le veo el bien a eso. Pero la palabra de Dios dice que si yo cumplo su propósito, el que Dios me marcó, me ayuda para bien. ¿Quiere que lo lea de vuelta? ¿Le vamos a entender de vuelta? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué te llamó Dios? Y no me venga que Dios me llamó cuando yo era un niño y oraron por mí y me dijo que iba a ir a las naciones y todavía no he salido ni de Alberdi, pero naciones voy yo. Es una palabra profética. Y si era profética y era verdad, se va a cumplir, quédese tranquilo. Y si no, era un buen deseo de un buen predicador de turno. Ni malo ni bueno. Propósito. A los que andan en el Espíritu. Es saber escuchar lo que Dios te pide a cada momento. Y si Dios un día me dijo, tenés que ser pastor, y yo lo escuché y dije que sí, y lo he contado muchas veces, pasaron casi 20 años para que recién comience a ejecutar la tarea de pastor que un día Dios me dijo que hiciera, y yo le dije que sí. Pero propósito es aquello que Dios te marca para hacer en el Espíritu. Había un hombre que todavía vive y existe, y es un siervo de Dios, que me apasionaba con las historias y las cosas que ejecutaban en aquellos años, los años 90. Salían a la calle y eran guiados por Dios. Entraban a casas de personas a las que Dios les guiaba, golpeaban la puerta y le decían buen día. El Señor me dice que aquí hay un enfermo de cáncer al que Él quiere sanar hoy. Y las personas sin mediar palabra le abrían la puerta y dice, pase, ahí está en la habitación. No voy a decir quiénes son, todavía existen, no de la misma manera. Algunos están en unas cajitas de cristal predicando. Pero esto es ser guiado por el Espíritu, esto es cumplir propósito, que no es lo mismo que llamado. Porque lo que mencioné antes es un llamado. Propósito es lo que tienes que hacer cuando el Espíritu te guía. ¿Sabes por qué no tenés propósitos? ¿Quiere que hagamos la inversa? La respuesta, porque no tenés espíritu. ¿Sabes por qué no tenés espíritu? Porque no hará lo suficiente. ¿Sabes por qué Dios me dio un propósito ese día? Porque yo el miércoles vine desesperado a orar. Si te tiene que pasar algo para que vaya a buscar a Dios. Sí, es verdad. Como dirían en el barrio, mala mía. Pero somos así.
Dios no tiene problema con eso. No tiene problema Dios con eso. El problema es cuando no le buscamos. El problema es cuando no encontramos el propósito. El problema es cuando no vamos a buscar a Dios, como dije al principio de la reunión, cuando estamos insatisfechos y nos acomodamos lo insatisfecho. Y le buscamos la vuelta, pues sí, estuvo lindo, ¿no? Me sentí bien. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿O no? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, ¿viste? Estuvo bueno. ¿Qué vamos a comer esta noche? No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que así sucede. Necesitamos el Espíritu Santo. Oh, Señor. Lo voy a leer rápido, aunque es un juego de palabras, solo para que entendamos el final de la historia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrita, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dele un aplauso al Señor. Le estoy contando el final de todas las historias, aunque es el final de la mía en cuanto a lo que me ha acontecido en este tiempo, pero será el final de todas las historias. ¿Entiende? De todos aquellos que se atreven a ser guiados por el Espíritu. Solo para que usted tenga una idea y poder ir a lo que Dios quiere ministrar, no quiero leer más. Le dije, me robaron. Y este daño, esto que sufrimos, tiene un costo. Y ese costo tiene varios ceros, pero no es el problema. Y eso llevó a otra cosa. Ahora quiero mostrarle un poquito la gloria. Esta es la pálida. Esta es la que voy a decir, pobre, a todos los que le conté, a todos mis amigos, lo que necesité, no, viste. Mi hermano vino ayer, el viernes. Vamos a buscar. ¿A dónde estamos? No, que no puedo. Pero ya Dios me había dicho. Ya Dios me había dicho, a los que aman a Dios todas las cosas las llevan para bien. Hace 19 años que tengo ese galpón, que lo pudimos hacer. Y lo hicimos por una palabra profética, una palabra de fe. En aquel momento recuerdo que el pastor un día desde el púlpito dijo, lo que se construye en 3 años, vos lo vas a hacer en 3 meses. Y yo tomé esa palabra. Y él ni sabía que yo estaba a punto de hacer un galpón. Lo hice en 3 meses. En 3 meses tenía un galpón terminado. No me pregunte cómo. Porque eso era gloria de Dios, una palabra, un propósito. En ese tiempo le servía a Dios el doble del tiempo que le sirvo hoy. Y Dios me dio ese galpón. Pero ese galpón siempre quedó a medio hacer. Por eso me entraron a robar, porque siempre tuve un patio descubierto. El patio de mi galpón con el vecino al lado, yo, vítase mejor vecina que está media flojita de ropa. Se veía para el otro lado.
Entonces nunca terminamos esa parte. Pero ayer cuando estuvimos trabajando para resolver eso que nunca resolví, que había que cerrar y que siempre va así. Me senté así, miré. Y ya los que conocen mi galpón van a ir a verlo después de la Semana Santa. Les voy a mostrar la foto. Dije, wow, esto Dios me lo prometió hace 20 años, 19 años. Y tuvo que acontecer esto, que aquellos que se creen vivos, que vienen a hurtar, matar y destruir, creen que van a destruir, van a lograr su cometido. Mas los que creemos en Dios nos ayuda para bien. Y aquello que me hizo daño, hoy se transformó en un bien, porque hoy tengo un galpón ante los ojos, pareciera que fuera el doble de grande. Hoy tengo algo que me permite ver mucho más de lo que antes veía. Y no es solo eso, sino que Dios, como cada cosa que le he dicho de este altar, cada cosa que Dios quiere que vos ejecutes, cada cosa que Dios quiere darte, Dios te va a poner los recursos en tu mano. Y yo me quedé sorprendido cuando dije, pero es muy caro, es muy difícil. Claro que es difícil, claro que no fue fácil. Después, si quiere, le cuento los pormenores de la construcción. No fue nada fácil. Si usted me ve medio bronceado, no me he tomado sol, ni he ido a la cama solar, ni yo, ni Miguel. Son los efectos de la soldadura, no saber soldar en altura y no saber usar careta, mano y andamio y todo junto. Pero Dios proveyó todo. Y aquello que parecía una pesadilla, algo que, ¿cómo voy a salir de esta? Vinieron a mi mano los recursos. Y aquello que hacía 19 años que no se terminaba, usted entraba a mi galpón y veía esas chapas sin terminar ahí atrás y parecía, pobrecito. De hecho, hasta yo mismo lo había bautizado mi gallinero, porque vio las chapas que ustedes son en gallinero. Vio esas que ya están oxidadas, eso tenía yo al fondo. Un montón de chapas oxidadas que me habían regalado, que en su momento usamos para poder cerrar. Y me había acostumbrado a eso. Y yo ya lo veía como normal, mi galpón. Yo no miraba las chapas viejas y feas. Era mi galpón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende lo que es transformar tus ojos, querida, para ver la gloria de Dios? Para que tus ojos no vean lo que la realidad muestra, sino que tus ojos vean lo que Dios quiere de vos. Vamos retrocediendo para esto. Necesitamos dejar andar en la carne, sí. Pero no es solo dejar andar en la carne. No es solo decir, como me dicen cada vez que me cruzo con algunos por ahí, me dicen, me voy a poner las pilas, pastor, esta semana voy a la iglesia. Ah. A veces bromeo, yo digo, no vengan mucho a la iglesia, mucho trabajo. A mí no me resuelve nada de que alguien venga a la iglesia. Sino que esto significa volver a ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te dé propósito. Yo dije, Señor, me tuvo que pasar esto para que yo entendiera que hay propósito a cada paso de mi vida. Para que yo me arrodillara a orar un poquito más profundo y en ese poquito más profundo yo me mande a orar por la persona que supongo que me ha hecho daño y tenga que hacerlo. Y que tú puedas pesar esa obediencia para que a partir de ahí, a mí que amo a Dios y que hoy puedo decir gracias Señor por permitirme amarte y me ayude para bien. Y sigue, ¿no? Y la gloria. Y ver hoy lo que representa esa gloria de Dios. Y ver hoy lo que representa la provisión de Dios. Y ver hoy cómo Dios te saca desde las cenizas o del fuego más ardiente, pero te lo da cuando hay propósito. Y ver cómo podés transformar lo malo en bueno y cómo podés tener la habilidad de ser un hijo de Dios. Y ver cómo se puede contar esta historia al final siempre. Nada te va a separar del amor de Dios que te salva de todo. De todo. De todo. Sí, pero ¿cómo? De todo. Creo que es un tiempo. Y digo estas cosas quizás con un poquito de vergüenza. Vio que
Dice que la bendición de Dios viene desde la cabeza, desciende por la cabeza. Y me tiene que pasar cosas así a mí para que quizás todos podamos entender lo mismo. No sé si me entienden. Te tienen que pasar estas cosas para que entendas que tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Que tenés que tener una vida de obediencia permanente a lo que el Espíritu te está dando a cada momento, lo que quiere cada momento. Que tenés que tener una vida de propósito, no solamente como el propósito del llamado, el propósito del cumplir, yo cumplo, yo hago mi parte. Está bien, no la dejes de hacer. Sino el propósito de que tener un oído siempre a lo que el Espíritu quiere. Pero para ello tenés que tener un tiempo donde vayas y ores. Un tiempo donde le busques. ¿Cómo vas a resolver las cosas en Dios si no le buscas a Dios? ¿Está claro? Si no, le echamos un poquito de lavandina para que se clarifique más. ¿Cómo vas a resolver las cosas en Dios si no le buscas a Dios? Si solo le pensás en Dios. Mirás las cosas de Dios en una pantalla, pero no le buscas. Ponés música cristiana. Pones un estado con versículos que te tira la Biblia en el celular todos los días. Está bien, claro que está bien, pero no le buscas. Y el único que da propósito es el Espíritu Santo. Y de la única forma que se lo encuentra al Espíritu Santo es buscándole. Con una decisión. Decir, yo necesito, yo le voy a buscar. Yo quiero que Él me guíe. Queridos, ya no es tiempo de estar justificados en la ley. Y no hablo de la ley mosaica, ni la ley, mi ley. Pastor, el domingo no voy a la iglesia porque X. Está bien, no te justifiques. Yo no voy el día miércoles a la iglesia porque no venís, porque no podés. Está todo bien. Ahora, yo me pregunto, solo me pregunto, porque esta es mi experiencia, no digo que sea la suya. Si usted no viene el domingo, el miércoles a la iglesia, aquí, físico, no en el espíritu. Yo sé que en el espíritu tuvieron todo. ¿Usted estuvo orando en su casa? No, sí, yo oré, ¿no? Sí, para bendecir la mesa. ¿Usted estuvo buscando a Dios? Digo, capaz que sí, lo estuvo haciendo. ¿El Espíritu Santo le estuvo hablando? ¿Fue importante para usted? Digo, podría seguir preguntando y alegando. No tiene sentido. Solo creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos dé propósito. Y para eso tenemos que buscarle. Y sé que hay promesas riquísimas. Sé que hay cosas maravillosas que va a hacer Dios. Sé que esto que nada me va a separar de la provisión de Dios, del amor de Dios, es una verdad. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Sé que venir a la iglesia a buscar a Dios es por un fruto del Espíritu Santo. Y lo necesitamos. Yo vengo todos los miércoles, pero tuve la experiencia este miércoles de que no solo era una costumbre o una obligación. Y hablo por mí, no por usted, por mí. Sino que fue una necesidad de buscar a Dios. Claro, había una necesidad mía, angustia, dolor, bronca. Pero eso me llevó a buscar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dio la solución. Y el Espíritu Santo me puso propósito. 10 minutos de búsqueda. ¿Cuánto más hará Dios? Oh, aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Bendigo esta palabra, Dios. Bendigo esta palabra, Señor, y que sea una palabra que desentierre propósitos, que desentierre la sed,
la fe, la confianza, la esperanza que tenemos en ti y que nos lleve a una nueva dimensión espiritual. Quizás como al principio o quizás como nunca le hemos conocido, pero con propósito, Dios. No solo el propósito del llamado, no solo el propósito de... Propósito, Dios, a cada paso, a cada paso, a cada paso. Poder hacer tu voluntad, no justificarnos en nada. Oh, presencia de Dios.